Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que usted y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Buenos días, hermanos y amigos, que Dios les siga bendiciendo sus vidas. Vamos a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Es el versículo con el que vamos a estar estudiando esta mañana y espero que sea de bendición, como decía en la oración nuestro hermano. Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Lo tiene, hermano? Si no, permítame también leérselo para usted. Dice la Biblia: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Cómo respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. El escritor Stephen Covey es un escritor estadounidense. En su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, relata una experiencia que vivió en el metro de Nueva York. Dice que cuenta que ese día las personas estaban tranquilamente en el metro, algunos de verdad sentados tranquilamente, otros leyendo el periódico, otros cerrando los ojos y otros perdidos en sus pensamientos. Y dice que era un clima de paz y era un clima de tranquilidad. Todo era tranquilidad en el vagón del metro de Nueva York. Pero de repente entró un señor con sus hijos, y los niños eran tan escandalosos que, al igual que desobedientes, y de inmediato el ambiente cambió en el tren, cambió en el metro. El padre de los niños se mantenía con los ojos cerrados, ignorando completamente lo que estaba pasando. Los niños saltaban de aquí para allá, gritaban a su antojo, arrojando objetos, incluso arrebatando los periódicos a los que lo tenían, y la situación era muy molesta, la verdad. Pero el padre de estos niños no hacía nada. Covey, el escritor, no podía creer lo que estaba pasando y lo que estaba viendo. ¿Cómo este hombre podía permitir que sus hijos se comportaran de esa manera? De modo que se levantó de su asiento y, dirigiéndose al padre de los niños, le dijo: Señor, sus hijos están molestando a muchas personas, ¿no puedes controlarlos un poco más? Y fue entonces cuando aquel hombre alzó los ojos y dijo en un tono suave: oh, tiene razón, supongo que tendré que hacer algo. Recién venimos del hospital y su madre ha muerto hace más o menos 1 hora. No sé qué pensar y tampoco supongo que los niños saben qué pensar ni cómo reaccionar. Ante esa revelación, este escritor Covey escribió: de pronto vi las cosas de otro modo, y también, como la veía de otro modo, pensé de otra manera, sentí de otra manera, me comporté de otra manera, y mi irritación se desvaneció. Esta interesante historia demuestra que cuando nuestra visión sobre algo cambia, también van a cambiar nuestros pensamientos, también van a cambiar nuestros sentimientos y también va a cambiar nuestra conducta. En nuestro mensaje de hoy deseo invitar a renovar la visión de Dios a todos aquellos que han perdido la visión de Dios. Les aseguro que si usted, ¿verdad?, pone su visión en Dios, entonces su vida va a cambiar por completo. La Biblia nos habla de un hombre que cambió completamente cuando renovó su visión sobre Dios. Y me refiero al profeta Isaías, del versículo que nosotros leíamos esta mañana. Sin embargo, antes de analizar la visión que cambió la vida de Isaías, permítame también hablarle un poco del libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los libros más interesantes de la Biblia. Algunos dicen que es una Biblia en miniatura. El libro de Isaías, dicen, es la Biblia en miniatura, porque el libro tiene 76 capítulos.
Así como la Biblia tiene 76 libros, también tiene dos grandes divisiones, como la Biblia con 39 capítulos en la primera división como el Antiguo Testamento, y la segunda división 27 capítulos como el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe qué es lo más importante de este libro de Isaías? Que se le llama al profeta mesiánico porque habla completamente de la vida de Jesús. Habla de su nacimiento, escucha bien, habla de su familia, habla de su ungimiento, habla de su carácter, habla de la simplicidad de su vida, habla de la mansedumbre, habla de su muerte, habla de su resurrección, habla de su reinado glorioso. Pero ¿sabe algo más? Cuando Isaías escribió este libro, las cosas no estaban bien dentro del pueblo de Dios. Había bastantes problemas de todo tipo. Las personas se habían apartado de Dios y por consecuencia estaban padeciendo muchos males. El profeta Isaías se sentía muy triste por la condición en la cual se encontraba su pueblo, en la cual se encontraban sus hermanos, en la cual se encontraban sus amigos. Así que un día decidió ir al templo para hablar con Dios y tomó la decisión de presentar los problemas del pueblo, de lo que estaba pasando ahí. Ahí en el templo, Isaías tiene una visión de Dios y que cambia completamente sus pensamientos, cambia también completamente sus sentimientos y cambia también completamente su conducta. ¿Qué le mostró Dios en el templo? Por favor, leamos Isaías capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la Biblia, capítulo 6, verso 1 al 4. En el año en que murió Uzías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria está llena, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas del templo y éste se llenó de humo. Dios le mostró a Isaías, el profeta, que pudo contemplar a Dios sentado en su trono, rodeado por ángeles resplandecientes de su gloria, y cantaban sin descansar, dice la Biblia: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Pregunto, ¿qué aconteció en la vida de Isaías cuando éste tuvo esta maravillosa visión de Dios? Permítame dejar que sea el mismo profeta que nos diga lo que experimentó. Es que estar delante de la presencia de Dios, durante esa majestad, durante esa gloria, es algo, ¿verdad?, que no tiene palabras. Pero lo que experimentó el profeta, dice que él entonces, cuando vio a Dios sentado en el trono alto y sublime, dice que lo que dijo fue: ay de mí, que perdido estoy. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. No obstante, mis ojos han visto al Rey Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los ángeles, uno de los serafines, y traía en la mano una brasa con unas tenazas que había tomado del altar. Y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces dice que oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías contestó: aquí estoy, envíame a mí. Hermanos y amigos, cuando el profeta Isaías tuvo esta visión de Dios, lo primero que experimentó fue la grandeza de su pecado.
Si usted lee el capítulo 5, del versículo 8 al 30, usted va a encontrar ahí que el profeta Isaías predica contra el pecado del pueblo. Pero cuando Isaías tiene una visión de Dios, él no señala los pecados ajenos, sino que mira sus propios pecados. Y él dice que miró sus labios inmundos y su vida llena de pecado. Lo segundo es que Isaías experimentó después de tener una visión de Dios fue la profundidad del perdón divino. O sea, lo que Dios hace, lo hace completo y es un perdón divino. Y dice que Isaías no fue dejado en la desesperación del pecado, sino que se le concedió el perdón divino. Sus labios fueron tocados y el ángel le dijo: tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Y por último, cuando Isaías vio a Dios respondiendo con valentía al llamado divino, Isaías escuchó la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, sin poner excusa, su respuesta a Dios fue: heme aquí, envíame a mí. La visión de Isaías que tuvo lo cambió por completo, transformó sus pensamientos, transformó sus sentimientos y sobre todo también transformó su conducta. La vida de Isaías nunca más fue la misma, nunca más. Su vida vino a centrarse completamente en Dios y en su servicio. Y eso es lo que pasa cuando uno pone su mirada en Dios. Eso es lo que pasa cuando uno pone su mirada en Jesucristo. La visión de uno tiene que cambiar por completamente. Nuestros sentimientos tienen que cambiar completamente. Y nuestra conducta tiene que cambiar. Pero cuando usted tiene su vista en el mundo, su visión, sus sentimientos, su conducta va a ser también de esa manera. Va a ser el reflejo del mundo. La vida de Isaías nunca más fue la misma. Su vida a contemplarse, a centrarse completamente en Dios y en su servicio. Sirvió muchos años al Señor y estuvo dispuesto a dar su vida como sacrificio por la causa de Dios. Estando ya anciano, un joven le preguntó: maestro, ¿por qué usted sigue trabajando arduamente por el Señor? Isaías le respondió: porque un día vi al Señor y mi vida cambió por completo. Eso es lo que pasa cuando uno pone sus ojos en Jesús. La vida de uno tiene que cambiar completamente. Los sentimientos, los pensamientos y la conducta tienen que cambiar por completo. Pero repito, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el mundo, nuestros sentimientos van a estar volcados al mundo. Van a estar también en nuestra conducta comportándose como la gente mundana también. La historia del profeta Isaías y su encuentro con Dios nos enseña que cuando tenemos una visión de Dios en nuestras vidas, nunca más seremos las mismas personas. Nuestros pensamientos cambiarán, nuestros sentimientos cambiarán, nuestra conducta. Nunca estaremos estáticos. Siempre estaremos en movimiento, dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. Por mucho tiempo me pregunté por qué algunos creyentes son tan activos en la causa del Señor. ¿Por qué hay varios cristianos que se destacan más que otros? Mientras otros parece que son indiferentes. Les son indiferentes las reuniones, les son indiferentes las actividades, les son indiferentes el servicio a Dios. Solamente están cumpliendo el rito de venir a la iglesia el día domingo. Y simplemente cumplen el rito de venir y salir así como entraron. No hay ningún cambio, no hay ningún sentimiento, nada que pueda hacer diferente a la vida de un mundano. Por eso es necesario que nosotros descubramos la respuesta
¿Por qué algunos creyentes son tan activos a la causa del Señor, mientras que otros parecen indiferentes? La respuesta, ¿verdad?, está en una alegoría con los astrónomos. Los astrónomos dicen que los planetas se mueven más rápido. Aquellos que se mueven más rápido son los que están más cerca del Sol. Y ese es el caso del planeta Mercurio. El planeta Mercurio está más cerquita del Sol y dice que rodea al Sol en solamente 80 días. Porque el que está más cerquita del Sol, o sea, hay más actividad, está más cerca, le da como más energía. Pero el planeta Júpiter dice que completa la vuelta del Sol en 12 años. Se tarda 12 años, mientras que el otro se tarda 80 días, porque Júpiter está más lejos del Sol. Entonces no le llega la luz. Muchos de nosotros estamos igual que estos planetas. Algunos estamos más cerca de Dios y otros están en el mundial, no en el mundial de Qatar, sino que están en el mundo. Por eso su vida es una vida que no está activa. Entonces, hermanos y amigos, así como Isaías, tenemos una visión de Dios. Cuando tenemos una visión de Dios y nos acercamos más y más, vamos a experimentar su gloria y nuestro movimiento va a ser más rápido. El secreto está en vivir más cerca de su presencia y renovar nuestra visión sobre Él. Yo le invito, le ruego y le suplico que usted ponga su mirada en Jesús. Cuando renueva su visión, sus pensamientos van a cambiar. Cuando renueva su visión, sus sentimientos van a cambiar. Cuando usted renueva su visión, su conducta cambiará. Usted se va a comportar como cristiano. Va a vivir como cristiano. Va a pensar como cristiano. Lo mismo aconteció con un joven llamado Carlos. Por mucho tiempo Carlos había sido un miembro nominal de la iglesia. Un miembro nominal de la iglesia que simplemente está en la lista de cristianos, pero no está en la lista de los servidores, no está en la lista de los proactivos, no está en la lista de los que están sirviendo a Dios y de los que están en la presencia, están cerca de Dios, sino que están alejados de Dios. Un cristiano nominal nada más es porque está en la lista. Ah, sí, el hermano se bautizó, pero simplemente está en la lista. O aquel hermano, ¿verdad?, ahora está frío, simplemente está en la lista. Lo mismo aconteció con este Carlos. Este Carlos asistía a la iglesia por mero compromiso. Imagínense reunirse en la iglesia solamente por puro compromiso. Y él mismo lo relataba en sus escritos, este llamado Carlos. Dice que ahí, ¿verdad?, no sentía esperanza y se sentía sin consuelo dentro de la iglesia. Un día, bajo una gran tormenta, el predicador de la iglesia no pudo llegar. Carlos estaba ahí y no había quien predicara. Dice que se levantó un zapatero a predicar ante las pocas personas que se encontraban presentes y leyó el texto que dice en Isaías 45:22. Permítame leer solo Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El zapatero, que no tenía experiencia en el arte de predicar, repetía el pasaje diciendo: mirad, no es necesario que levantéis ni un dedo ni un pie. No es necesario que estudiéis. No es necesario que tampoco contribuyas con dinero. Mirad a mí, dice el Señor, y no vosotros mismos. No hay consuelo en vosotros, predicaba el zapatero. Luego, el zapatero, fijando los ojos en Carlos, le dijo a este joven: parece que eres un joven desdichado. Serás infeliz si no obedeces. Entonces gritó con más fuerza: joven, mira a Jesús.
Ese día, cuenta Carlos, que decidió mirar a Jesús y su vida cambió por completo. ¿Saben quién llegó a ser ese Carlos? Se llama Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Cuando Isaías renovó su visión, su vida cambió. Cuando Carlos Spurgeon renovó su visión de Dios, su vida cambió. Cuando usted, escuche bien, cuando usted renueve su visión de Dios, sus pensamientos cambiarán, sus sentimientos cambiarán y su conducta cambiará. Ya no será solamente un miembro nominal, sino un siervo de Dios que estará dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. Hoy le invito a que renueve su visión de Dios. Yo le garantizo que el día que usted lo haga, al igual que Isaías, usted dirá: Señor, envíame a mí. Palabra de Dios. Hermanos, mucho ánimo, mucha fuerza y bendiciones totales para sus vidas.